Quiero llegar y antes de empezar vamos a orar. Eh, Han habido, bueno, este sistema de lluvia ha sido como bastante duro en nuestro país, así que vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra, porque podemos juntarnos. Te doy gracias por los que pudieron llegar. Eh, Rogamos que no tengan problemas en sus casas, Señor, o a lo mejor cerca de sus casas, Señor. Rogamos por las personas que están con dificultades en el sur, en algunos lugares de Coquimbo y La Serena, que han habido inundaciones. Y te rogamos, Señor, por nuestro país, te rogamos por el presidente, te rogamos por las autoridades que tienen que tomar cartas en el asunto de ayuda y de protección, Señor, a las personas. Señor, ayúdanos, Señor, también como iglesia a perseverar pese a todas estas cosas, pese a todas estas dificultades que estamos teniendo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, entonces hoy día terminamos Colosenses y el título es Ánimo, ánimo y saludos ánimo y saludos. ¿Por qué el título es así? Porque Pablo va a terminar esta carta de los Colosenses, en la cual tuvo que corregir algunas cosas que se estaban infiltrando doctrinas y también, y lamentablemente, ya estaban habiendo problemas dentro de la congregación con filtraciones filosóficas que en realidad, aunque tenían una apariencia de piedad, estaban confundiendo a las personas. Estamos en un momento muy loco en realidad. No sé si han escuchado ustedes que después del Mundial de Fútbol han habido muchas teorías conspiranoicas, y escuchaba el otro día parece que era un español, no sé si es pastor, pero él hablaba un poco acerca de cosas y él decía que no sabe si realmente la gente está consciente de ciertas cosas, pero hay ciertas cosas que son extrañas. Por ejemplo, en la ceremonia del Mundial de Fútbol, las finales, se forma una especie de ojo, como el ojo que todo lo ve. Esto que está también en el ojo que está en el dólar. Si se han dado cuenta, en el dólar tiene una pirámide y tiene un ojo arriba, lo que es como una cosa de ocultismo. Y una de las cosas que yo no tenía idea, no sé si ustedes lo escucharon, es que Laura Pausini cantó una canción donde nombra al diablo 3 veces. Donde nombra al diablo 3 veces en plena ceremonia. Entonces lo que están diciendo muchos es que el mundo está tan caótico, es tanta el descontrol, pero a la vez también pareciera como que cada día es más difícil caminar y ser un cristiano nacido de nuevo, y ser un cristiano que quiere vivir como Cristo. Está muy difícil, hay mucha como enemistad hacia las personas que decimos ser cristianas. Y también que cosas muy confusas, por ejemplo, que Yamil Lamal se llama el futbolista, que en muchos cristianos pusieron como agradecía a Dios, porque estaba de rodillas y estaba con las manos, pero no estaba agradeciendo al Dios de la Biblia, estaba agradeciendo a Alá. Entonces nosotros vemos toda una mezcla de confusión, y creo que lo más difícil va a ser ahora es perseverar. Porque escuchaba también un grupo de pastores que decían que las iglesias donde se enseña la Biblia, cada vez hay menos gente, y que la gente no quiere escuchar la verdad, porque la verdad nunca ha sido algo que nos guste escuchar. Entonces, él decía que claro, hay iglesias donde hay mucha música, hay luces, hay de todo, pero no se enseña la Biblia. Y las iglesias donde se enseña la Biblia son muy pocos los que están ahí. Entonces decía que esa es como la mirada de los días finales. Pero nosotros nos damos cuenta de que también
en esta época temprana de la iglesia habían estos problemas con, con dentro de la iglesia, filtraciones de formas de pensar, de formas de vivir, que iban directamente en contra de lo que Pablo enseñaba. Entonces el capítulo 4 comienza, el capítulo 4 es como una continuación del capítulo 3, pero lo que en realidad está Pablo acá diciendo son sus saludos de la carta que escribió. Dice, amos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y ese versículo está como desconectado, porque era de lo anterior, donde decía que los jefes trataran bien a quienes hacen su trabajo. Pero también decía que los que hacen su trabajo debieran hacer bien su trabajo y no aprovecharse si sus jefes, bueno, en ese caso eran amos y esclavos, si sus jefes eran cristianos. Que yo les conté que yo hace años dejé de... Muchas veces traté de ayudar a personas en el norte que no tenían trabajo y tenía algunos amigos que tenían como oportunidad de darle trabajo e intervine. Y se portaron re mal, pues no eran muy buenos para trabajar. Dejaban botados los trabajos o no llegaban, así que en un momento dije, no voy a, no me voy a meter, además gente que no conozco, que te dicen que son cristianas, entonces tú le dices, no, yo conozco un hermano o hay un hermano que tiene esto y después van, pero no trabajan, po. Se aprovechan, no quieren trabajar, entonces uno es como ya, si tú eres un empleado y estás en una empresa o en una oficina donde el jefe es un cristiano que es parte de tu congregación. Muchas veces eso se toma como para aprovecharse de que les den más permiso, ciertas cosas, pero al revés también, algunas veces cuando digamos el jefe o, o el, o, el, o el patrón, como diríamos, el patrón es cristiano, o el dueño de la empresa o lo que sea, muchas veces también pone cargas mayores sobre los cristianos. Las pone esas cargas mayores porque considera que como es un hermano de la iglesia, entonces, bueno, nadie quiere hacer este trabajo, se lo voy a pedir al que es cristiano. Una cosa. Entonces, Pablo dice, no, esto tiene que ser un equilibrio. Amo hacer lo que es justo y recto como estos siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y acá hay una cosa también, ¿eh? Siempre ha habido un abuso, y eso lo dice Santiago muchas veces, sobre los trabajadores. Eso ha sido siempre. Y Pablo interviene en que eso debiera ser diferente. Versículo 2, y esto es lo que es para nosotros, bueno, los que estamos acá, los que llegamos hoy día. A mí me costó llegar porque me está llegando, ¿cómo diría alguien? El viejazo, se diría. Cosas que nunca había vivido, estoy viviendo ahora. Como un lumbago. Cuando yo escuchaba personas que decían, me agaché y no me puede parar, yo siempre decía, siempre eran personas de un poco, o personas yo decía, ¿cómo te vas a agachar y no te vas a poder parar? Bueno, me agaché y no me podía parar. Quedé así en posición y así que después hice unos pocos ejercicios y acá estoy y gracias también a Philip que me subió en brazo acá y me paró acá. Lo que hace un joven por un amigo, ¿cierto? Así que, bueno, dice ahí, perseverad en la oración. Y eso hicimos en la mañana con la Vi, porque ya era la hora de, ¿qué vamos a hacer? Ya habíamos dicho, no podíamos suspender, y estaba lloviendo, yo no me podía mover, así que le dije, Vivi, ora por mí. Y la Vivi oró por mí, y yo también oré. Dije, en el nombre de Cristo voy a ir igual a la iglesia, no me voy a quedar acá. Así que, así que acá estoy. Gracias, Señor. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, dando gracias siempre al Señor. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Mira lo que Pablo les dice a la gente que es su colaborador. Le dice, oren por mí. Por eso que yo siempre pido la oración. ¿Saben? Les digo, hermanos y hermanas, miren, hay una cosa. Tenemos que orar los unos por los otros. O sea, estamos en un tiempo real. Estamos en un tiempo, pero tremendamente
coyuntural. Está pasando algo en el mundo y muchos pastores lo están diciendo. Yo escuchaba a un pastor del Reino Unido que hablaba acerca de lo que está pasando, que en el Reino Unido, han visto en YouTube que hay personas que están predicando en la calle así, están predicando y aparece uno corriendo y le pega una patada en el pecho y lo tiran al suelo. Ni siquiera estamos hablando de la policía. Gente que se enoja. Y después, ¿a quién se llevan presos? Se llevan presos a los predicadores. Yo recuerdo cuando vinimos acá a Ñuñoa, que le hablé a dos parejas de abuelitos. Yo dije, le voy a hablar a una pareja de abuelitos. Una abuelita parece que tenía un demonio porque estaba abrigada ahí y tiró así, pero una violencia en su actitud. Violencia, o sea, fueron violentos, ¿eh? Y eran personas educadas, se notaba bien vestidas y todo. No, que no saben nada. Así está la gente hoy en día. Entonces, imagínate nosotros como creyentes, nuestros trabajos, con nuestra familia. Oye, yo te digo una cosa y te lo digo, y bueno, la gente que esté escuchando. Hoy en día hay familias divididas por la fe. ¿Qué pasa si se muere alguien de tu familia? Y la persona que se muere no es cristiana. Y tú eres cristiano, pero hay otra persona en la familia que no quiere nada, ni siquiera hablen de Dios. Oh, hay cosas muy locas. Así estamos viviendo porque es como mira, esto es así. El espíritu del anticristo cada vez tiene más poder. Por eso que Laura Pazzini se pone a cantar ahí, que cuando venga el diablo nosotros vamos a estar ahí. Oye, una cosa, alguien decía, no es que ella esté adorando al diablo, pero ¿por qué cantar eso? ¿Por qué cantar eso? O sea, ¿por qué voy a cantar en una cosa en una cosa deportiva te va a poner a cantar que va a venir el diablo y cuando venga el diablo nosotros estaremos ahí? O sea, ¿qué onda? Hay algo de fondo detrás. Incluso en el mundo político, ¿se han dado cuenta que dentro del mundo político, aún dentro del mismo círculo político, hay odiosidades, pero odiosidades? Entonces tú veis, wow, este es el mundo que nos tocó vivir. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí Pablo? Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Que Él sea el que nos abra puertas con quien poder compartir, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Y ahí Pablo, y acá nosotros vemos también una contradicción, pero tremenda, con todo lo que es ¿saben que en la actualidad hay mucho éxito económico y en todo aspecto en base a la religión, Pero si tú te das cuenta, ¿quién fue el mayor teólogo que enseñó doctrina, que hasta el día de hoy nosotros estudiamos? Está preso por la palabra de Dios. Y para nosotros una cosa así se ve muy distante, ¿cierto? En un país como Chile, pero nosotros no sabemos. No sabemos el último ataque del enemigo hasta dónde va a llegar. Nosotros piensen algo, amigos, piensen algo. Estaba escuchando, como le decía, en el Reino Unido, a estos pastores gringos. Y mira, estos pastores, hay gringos y habían del Reino Unido, pero son personas, a ver, no quiero sonar como así como mal. Son personas muy educadas y muy cultas. ¿En qué sentido te digo? Porque muchas veces cuando atacan a los cristianos que creemos en el rapto, que creemos en los dones del Espíritu Santo, dicen que la gente ignorante cree que Dios hace milagros. En el fondo, eso es. Pero estas personas son personas que conocen muy bien la historia, la filosofía y todas las cosas. Y ellos estaban diciendo algo. Uno de los pastores dijo, y esto en el Reino Unido, estamos hablando de Inglaterra, hogar de Spurgeon, hogar de cuánta gente de misioneros. Él dijo, mira, lo más probable es que en Inglaterra en algún momento sea imposible predicar y que incluso nosotros los que estamos acá, eran 5, podamos estar presos. Podamos estar presos por el solo hecho de predicar de Cristo. Por el solo hecho de decir que hay una verdad que es absoluta, por el solo hecho de pensar que hay una eternidad, que hay un cielo y hay un infierno. Mira, hay otra cosa que es interesante también en esto, que en todo este como nuevo orden que se está dando,
en el cual claramente hay una deconstrucción de la forma cristiana que nosotros hemos conocido siempre y que ha sido lo mejor que ha tenido el mundo. Claramente en eso viene también un componente religioso, pero falso. O sea, chamanes, Laura Pausini cantándole al diablo, hubieron unas imágenes de decíbeles. Decíbeles es lo que... mira, decíbeles es como una mujer que tiene un hijo en brazos, nace en Egipto, después pasa a Roma como la Madonna y el hijo en brazos, y después eso queda en la Iglesia Católica Romana. Saben que hay mucho que se está hablando mucho de profecías que han dado las vírgenes en sus apariciones sobre el fin de los días. Entonces, si hay un despertar espiritual, y hay un despertar de todo esto, del mundo como fuera del mundo material, como es la cosa extraterrestre, hay un despertar de todo eso, pero hay algo que no está en eso. ¿Saben lo que no está en eso? Que Cristo no es el centro. Una religión donde Cristo no es el centro. O sea, una religión donde Cristo no es el centro. O sea, buenas obras, chamanes, Yamil, rezándole a Alá, y la gente pensando que le está rezando a Dios y le está rezando a Alá. Y todo eso está ahí, y todo eso es bienvenido, se le da la oportunidad en el Mundial de Fútbol. Termina el Mundial de Fútbol con una figura que yo no me había dado cuenta, que cuando termina la figura queda en el centro el ojo que todo lo ve del mundo masónico. Tú ves la imagen de arriba y dices, ¿qué onda esto? Y ves connotación de masonería por acá, ves otros símbolos por acá, y uno dice, ¿realmente están conscientes de lo que están haciendo? Quizás no. Pero el fondo de esta plataforma está. La gente quiere algo espiritual, la gente quiere conocer otras cosas, pero no quiere conocer a Cristo. Entonces, por eso Pablo dice eso, por eso Pablo está preso. Él dice, por el cual, a fin de conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Mira lo que dice el 5, andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo. Y eso sí que es muy difícil. Hoy es difícil hasta con tu vecino. O sea, es una cosa tan compleja, es tan compleja. Además, si llegan a saber que eres cristiano, es como te la van a tirar encima. O sea, si eres cristiano, tienes que aguantar que te pasen por arriba, aguantar que te garabateen. Entonces, es muy complejo esto, está muy difícil. O sea, tú te identificas como cristiano y todas las miradas están sobre ti. Pero te puedes identificar como, no sé, como un seguidor de Buda o un Terian, no hay problema, pero te identificas como cristiano, es cristiano. Hay una cosa ahí de animadversidad. Entonces, andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo. Nosotros con la Bibi cada vez que salimos oramos. Cada vez que salimos. Incluso hasta salir a comprar. A mí me han pasado cosas extrañísimas de agresividad gratis. Y yo digo, ¿pero qué pasó? O sea, alguien decía que mira, algunas veces nos pasa a nosotros cuando salimos a caminar, que nosotros vivimos cerca de una población, la famosa Rosita Renán, y que hay gente, droga y todo, que pasan por ahí. Y yo me he dado cuenta que una vez yo voy caminando porque subo me voy al Portal Ñuñoa caminando, vamos siempre con la Bibi. Mira, algunas veces están personas que son drogadictas, 3 o 4 están ahí. Y todas las personas que pasan no hay problema, pero pasamos nosotros y nos apuntan a nosotros. ¿Se han dado cuenta la cosa espiritual? Muchas de esa gente son endemoniados. Hasta una amiga nos contó de una situación en una red social donde fue atacada solamente ella. Y otros habían dado unas opiniones parecidas. Y yo alguna vez yo voy caminando y de lejos veo que me está mirando un tipo. Y ya no paso.
Porque digo, no, voy a pasar en forma normal porque todos pasan y cuando paso yo hay una agresividad, porque hay una cosa espiritual. O estamos en el reino de los cielos o estamos en el reino de la oscuridad. No hay neutralidad. Nunca ha existido la neutralidad. O sea, la escritura dice que los tibios los vomitará de su boca. No hay neutralidad en esto, amigos. No existe. O estás con Cristo o no estás con Cristo. Entonces, por eso Pablo dice, andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Yo pido mucha sabiduría cuando tengo alguna situación compleja, que uno no las busca, ¿se han dado cuenta? Mire, te voy a decir algo simple. Ponte que tú chocas con otra persona. Oye, siempre, ¿te dan cuenta? O sea, para uno es mucho más difícil, porque uno quiere ser honesto, quiere ser correcto, no quiere abusar, ¿cierto? ¿Y cómo vivimos en un mundo? En un mundo si la gente te roba, te miente, te estafa. Así es la gente ahora. Así es la gente ahora. O sea, si te dicen, mira, no, mío, vamos a arreglarlo de esta manera, después te das cuenta que no cumplen, que si los llama, entonces, muy difícil para nosotros relacionarnos con toda una sociedad porque hay una cosa espiritual de fondo. Versículo 7 son los últimos saludos de Pablo terminando la carta. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Esto de Tíquico, yo cuando me convertí tenía un amigo, quizá uno de mis mejores amigos, que era un hippie que está en Argentina. Era mayor que yo, entonces, le gustaba leer. Y yo recuerdo que una vez recién convertido, lo invité a mi casa y subimos al dormitorio. Yo estaba solo, mi hermano se había ido hace tiempo. Y tomo la Biblia y le hablé de Cristo y le pasé la Biblia. Y empezó a leer. Me dijo, oye, loco, me dijo, mira, acá estoy yo, porque a él le decían Kiko. y él era bien, su humor era bien así ácido. Entonces yo me alegré, yo dije, el Señor le tocó el corazón. Y me dijo, mira, acá está hablando de mí, porque dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Después le hablé del Señor, hasta el día de hoy sé que está en Argentina, no creo que conozca al Señor. Pero veamos qué sigue después. Versículo 8 dice, el cual he enviado a Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Lo que estaba hablando cuando recién empezamos, nosotros como creyentes tenemos algo que nos relaciona, que es el amor de Dios. Somos compañeros de milicia. Estamos en una batalla. La batalla más grande, que es la batalla por la fe. Eso nos une a nosotros. Por eso que tenemos que orar y ayudarnos los unos a los otros. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Tenemos que aceptarnos los unos a los otros. Porque no siempre somos parecidos en todo. De hecho, ni siquiera la Biblia dice que debemos parecernos en todo. Lo que dice es que tenemos que tener unidad. No que necesariamente vamos a pensar todo igual, ¿cierto? Yo no creo que todos queríamos que ganara. ¿Quién querían que ganara la final de fútbol? Bueno, casi todos los chilenos queríamos lo mismo, pero algunos no. El cual dice enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. ¿Qué es lo que hacía Tíquico? Viajaba y confortaba a los hermanos porque todos estaban bajo esta presión. El cristianismo no era algo que la gente quisiera. Entonces imagínate, viene alguien y está contigo y te dice, oye, estamos orando por ustedes, la batalla que ustedes están teniendo acá en Colosas se está también dando en Jerusalén, se está dando, es como hoy en día hay personas que son cristianos y están en lugares muy difíciles, muy difíciles. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibirle. Fíjense cómo es una verdadera iglesia.
porque justamente hablaban también estos pastores del Reino Unido y otros pastores decían que la iglesia es un lugar donde la gente se conoce. La iglesia es un lugar donde nosotros oramos los unos por los otros, nos podemos ayudar. Y estas mega iglesias que existen no son esos lugares. Estos lugares son lugares donde hay harta música y bien hecha, algunas veces pagada. Pueden haber un salón para 2000 personas, cafeterías espectaculares, estacionamiento buenísimo, un lugar para que estén los niños, pero la gente no se conoce entre sí. De hecho, un pastor que dejó una mega iglesia dijo que él era como un actor. O sea, yo llego, me subo al púlpito, está lleno, está lleno de personas mirándome. Las personas están ahí, hacen la música, después yo hablo y todas esas personas se van. Y después entran otra cantidad de personas, pero yo no conozco a ninguna. No sé cómo se llaman, no sé si están casados, nunca he estado en un cumpleaños de alguno de sus hijos. ¿Y sabes lo que hizo este pastor? Dejó todo eso y empezó iglesia en casa. Porque la iglesia es eso. Y eso es la iglesia. Y cuando la cosa se ponga cada vez más difícil, es donde más vamos a tener que necesitar esta ayuda mutua. Dice después el 11. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Si se dan cuenta que habían algunos judíos, ¿recuerdan? ¿Se dan cuenta que hay algunos judíos? Bueno, y el nombre que tenía él, y Jesús llamado el justo. Yo tenía un primo que se llamaba Néstor Jesús y no tenía nada de Jesús. Era un maldadoso. Pero y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Mira, Pablo, y esto te lo voy a decir bien del corazón, Pablo sabía que había personas que estaban a su lado. Para un pastor es muy hermoso y de mucho ánimo saber que hay personas a tu lado. Porque es una labor, imagínate en una iglesia, en una congregación como esta, con pocas personas, con poco dinero, pero saber que hay gente que siempre va a estar ahí al lado batallando. Porque nosotros llegamos, yo llegué con este lumbago que nunca había, que yo pensé que nunca en mi vida iba a tener lumbago. Como diría alguien, hay que ver el carnet, ¿cierto? Y así que la Bibi tuvo que hacer todo y yo quedé sentado ahí. La típica, ahora yo entiendo por qué a uno, cuando tiene más edad, lo sientan, ¿se ha dado cuenta? Siempre están sentados. Como- como- lo que no me gustaría que me sacaran a tomar el fresquito a las 6 de la mañana con un chaloncito y después a la 1 de la noche. Ya, abuelito, ahora lo vamos a entrar. Y que a uno no entre como una especie de cubo de hielo. Bueno, si el abuelo es pesado, yo creo que lo van a sacar todos los días. Hoy día no quiero salir nieto, no, igual no. Entonces, quedé sentado ahí y de repente estaba ahí, estábamos conversando con la Bibi y de repente aparecen los dos colaboradores que tenemos. Y yo decía, oh, qué genial. Y qué genial que vinieron también, porque estaba lloviendo fuerte en la mañana, bien fuerte. Y yo no hallaba cómo, qué hago, estaba ahí casi inutilizado. Y yo digo, ya, pero esto es la iglesia, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que es la iglesia? Tomamos fuerza, nos ayudamos, nos esforzamos, nos perdonamos. Oye, aprendamos a perdonarnos, brother, de verdad, aprendamos a perdonarnos. No seamos como el mundo que las odiosidades llegan a ¿te han dado cuenta cómo se odia a la gente? Miren, ¿saben que hay que orar por nuestro país? Los que tenemos más edad, nosotros nos dimos cuenta cuando este país se fracturó a un nivel de odio. ¿Y sabe qué? Podemos llegar a un nivel de odio, de no aceptar la opinión del otro y que la violencia tome el control de las cosas. El hombre es inclinado al mal. Las personas se han matado toda la vida. Yugoslavia era un país que se llama Yugoslavia. En un momento
hubo una guerra y los vecinos se masacraron. O sea, los vecinos se masacraron. O sea, un vecino que sabe cómo está vecino, después se masacraron los unos a los otros. Por eso que nosotros como cristianos tenemos que orar por nosotros, orar por nuestro país y tener claro que somos una luz y un lugar donde hay muchas personas que están totalmente fuera de cualquier acercamiento de algo social o lo que sea. Pero nosotros todavía, eso es lo que era la iglesia en esa época, en la época de Pablo, para los esclavos, para las personas, para los soldados que quedaban mutilados, que quedaban fuera del sistema, para los huérfanos, para las mujeres viudas, para los enfermos. Por eso que la iglesia atraía, porque ellos eran bienvenidos y eran amados y respetados. Y eso es la iglesia. No, y esto, mira, y esto es así, no estos corporaciones gigantescas de ministerios donde en realidad todo es dinero, luces, pero no hay poder de transformar vidas. No hay un mensaje del evangelio. Versículo 12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Se dan cuenta el poder de la oración? Orando los unos por los otros, orando, estando ahí, intercediendo, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado y demás. Fíjense en algo también. Ya había una red de cristianos, pero una red de cristianos que era como alternativa, porque la iglesia no era fuerte económicamente. La iglesia no tenía un poder político en esta época, pero tenía un poder espiritual. ¿Qué pasó después con la iglesia? La iglesia fue creciendo, cada vez más cristianos, y en algún momento la iglesia, Constantino la hizo que el cristianismo fuera religión del Estado. Y cuando fue religión del Estado, vino la decadencia total. Se convirtió en un poder político, religioso, hubo una jerarquía de poder, y todo lo que era esta como arca en el cual los que no tenían esperanza podían subirse, quedó a un lado y quedó la religión como un poder del Estado. Por eso que cuando nosotros pensamos como creyentes actuales, los que realmente creemos en Dios, ¿por qué las leyes cada vez son más anticristianas? Porque nunca el cristianismo real fue un instrumento que Dios puso para que el Estado controlara a las personas. Y es por eso que está esa animosidad en contra del cristianismo, porque el cristianismo hace que tú seas un libre pensador, que puedas analizar, que puedas tomar decisiones, que puedas ver la realidad de la vida. Si se elimina el cristianismo, entonces se elimina la libertad humana, porque la libertad humana está básicamente en el cristianismo. Por eso que Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. No solamente libre de tu pecado, sino que libre de poder ver la realidad. ¿Cómo es realmente este mundo? ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo las cosas pasan? Y lo único que va a perdurar es la fe real. Porque todos los que estamos acá, antes o después, vamos a salir de acá. Y vamos a estar en otro lugar, en otra dimensión. Y eso es todo en el ser humano. Eso es todo en el ser humano. Imagínate, mira, piensa una cosa. Yo ahora veía, estaba viendo hace poco cómo el tiempo pasa rápido. Y cuando tú te vas, ¿qué dejas en este mundo? ¿Qué pasa con las personas que han acumulado? Por ejemplo, yo veía estos artistas que ganan millones de dólares, millones, y dicen que van a hacer giras.
Y tú ves que están entre los 80 y 90 años. Y van a ganar mucho dinero. ¿Y qué van a hacer con ese dinero? ¿Se van a llevar ese dinero? Y te das cuenta que no es nada. Esos 80 años pasaron así, la fama duró 20 años cuando estaba en su pic, y la fama y todo, y algunos se hacen operaciones porque quieren mantenerse siempre jóvenes y parecen monstruos después porque la cirugía no las convierte. Yo no sé cómo no se dan cuenta. Oye viejo, y al final va a llegar tu momento de partir. ¿Y qué pasó con por todo lo que luchaste, te esforzaste en el mundo del cine, se acerrucharon el piso? ¿Qué pasó con todo eso? Es el engaño del diablo. No lo dice la realidad, que esto es así, rápido. Y yo te digo, me acuerdo cuando tenía 8 años y pensaba en el año 2000, yo pensaba que iba a mandar en autos voladores. Y también decían, el año 2000, es lejos. Uy, estamos en 2026. Pasó volando. Y te digo, después de los 60 uno empieza a pensar otras cosas. De verdad. Como que nunca había tenido un lumbago. Un nuevo compañero viene a mi vida, el lumbago. Porque les doy testimonio de que tienen gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea, los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado y demás. Mira, Lucas era un tipo educado, era un médico. Él fue el cronista del libro de los Hechos. Él atestiguó de las sanidades. Pero era un cristiano. A eso dedicó su vida, sin dejar de ser médico. Muchas veces nosotros decimos, es un deportista famoso, por ejemplo, Kaká, que la esposa se divorció de Kaká porque dijo que era muy bueno. ¿Cierto? Pero ¿sabe por qué? Porque Kaká siempre tuvo clara la cosa. Primero es Cristo. Se da cuenta de que eso lo honró perder el tiempo. Y tipos como Maradona, que no tenían ni le interesaban las cosas de Dios, ¿cómo terminaron? ¿Cómo terminaron en la tierra y dónde van a estar en la eternidad? Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Se dan cuenta que la iglesia estaba en la casa? Eran grupos pequeños, se conocían, se ayudaban. Cuando esta carta haya sido leída ante vosotros, haced que también se lea en la iglesia de Laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación es de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones y la gracia sea con vosotros. Amén. Pablo tenía un problema a la vista y generalmente era un secretario que escribía sus cartas, pero él firma él con su propia mano. Y le dice, acordaos de mis prisiones, porque para él estar preso por Cristo no era una afrenta, sino que más bien era un honor. Muy lejos de nuestra cultura, ¿cierto? Padre, gracias por este día, gracias por todos los que llegaron, Señor, porque, bueno, estaba lloviendo, hacía frío, pero gracias, Señor, por los que llegaron y por los que no pudieron llegar. Te ruego, Señor, que puedan conectarse en la tarde en el nombre de Jesús. También yo te pido por mi familia, Señor, mis nietos, mi hija que andan en el sur, que tú también los cuides en su viaje, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, no tenemos música hoy día, chicos, así que